Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero hayan pasado un día grandioso. Les saluda su profesor Roberto García. Muy bien, y antes de entrar a lo que sería el concepto técnico de la programación neurolingüística, tenemos que desglosarla. La expresión programación neurolingüística se puede describir de la siguiente forma. Neuro tiene que ser evidentemente asociado a la mecánica neurolingüística del cerebro. Experimentamos el universo, es decir, recibimos y procesamos información a través de nuestro sistema neurológico, los 5 sentidos: el tacto, vista, oído, gusto y olfato. La lingüística, asociado evidentemente con los procesos de comunicación, le damos sentido a lo que experimentamos a través del lenguaje. Mis patronos de lenguaje son una expresión de quién soy y cómo pienso. En el mundo de la programación neurolingüística, esta idea influye además el llamado lenguaje no verbal, es decir, la expresión del cuerpo humano al momento de comunicarte. Y en cuanto a la programación, los resultados que yo logro, mis pensamientos, sentimientos y acciones son una consecuencia de mis programas mentales, los cuales pueden ser modificados y reemplazados. Quiere decir que yo decido cambiar la forma en que puedo expresarme. Ahora, para entrar al concepto técnico de la programación neurolingüística, tenemos que es la ciencia de cómo el cerebro codifica el aprendizaje y la experiencia. Es decir, el cerebro recibe una información y la mecánica neurolingüística configura la experiencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta codificación afecta la manera en que nos comunicamos y nuestra conducta, la forma de comunicarse. Evidentemente, el ser humano es un ser gregario y necesita de comunicarse, necesita de experimentar una forma de interrelacionarse con la sociedad. Es la clave para lograr metas y adquirir la excelencia. La forma en que negociamos viene de una interpretación cerebral que evidentemente de una expresión mecánica de la programación neurolingüística. Para el estudio de la programación neurolingüística tenemos que estudiar la forma doméstica que se conoce. El estudio de la excelencia humana. ¿Por qué la excelencia humana? Porque es lo que nos diferencia de las otras especies en la cadena alimenticia. La habilidad de ser lo mejor con mayor frecuencia. A través de la programación, nosotros podemos interrelacionarnos con mejor eficiencia y eficacia. Un enfoque práctico y potente para lograr cambios personales. La programación neurolingüística, a través del tiempo, la cantidad de información que recibe, va moldeando las conductas y va creando patrones de cambios personales entre las personas. La comunicación, la influencia y la persuasión. Evidentemente que la programación neurolingüística tiene mucho que ver con la comunicación, el lenguaje, hablar en público, persuadir, influenciar tu personalidad con otra persona. Es ahí donde se miden los liderazgos y es la forma científica de medir las conductas humanas. ¿Y para qué sirve la programación neurolingüística? Entre otras cosas, la PNL funciona para el aumento de manera notable y rápida de la autoconfianza. El ser humano necesita de confianza para desenvolverse en el mundo, para que no tenga miedo de las vicisitudes del destino o de las cosas que le depara en la interrelación en la sociedad. Mejora las relaciones interpersonales, evidentemente con el concepto ya nombrado, desarrollo el crecimiento personal y profesional hacia el éxito, porque nos permite negociar, porque nos permite persuadir, nos permite convertirnos en quien deseamos y queremos ser. A través de la autoconfianza podemos decidir cómo queremos ser, podemos tener metas, podemos ser ambiciosos, podemos tener proyectos. Sirve para reducir el estrés, porque la programación neurolingüística te da un sentido práctico de cómo tú puedes resolver y cómo puedes solucionar un problema que ya estés enfrentando. Negociar y solucionar conflictos de manera positiva. De manera positiva, evidentemente, como ya habíamos dicho, puedes capacitar tu personalidad, te puedes adaptar al mundo en donde estás e interactuar para solucionar el conflicto. Para continuar con el estudio de lo que son las programaciones neurolingüísticas, tenemos que dar un enfoque histórico y estudiar a sus autores. Tuvo su origen en las investigaciones de Richard Bandler y John Grinder, auténticos padres de la programación neurolingüística, que estudiaron a quienes hacían las cosas de manera excelente y encontraron cuál era su fórmula y nos proporcionaron con medios para que nosotros hagamos lo mismo. Comenzó a utilizarse por pedagogos y psicólogos, los primeros para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, los pedagogos y los profesores aplicaron las fórmulas de estos investigadores para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más eficiente.
Lo segundo, como una forma de terapia eficaz y rápida. Evidentemente, los psicólogos utilizaban la programación neurolingüística para relajar al paciente, para que comprendiera mejor las cosas, y sirve entonces esta fórmula para tener éxito en la resolución de este conflicto. Y de este modo la programación neurolingüística se extendió en el ámbito empresarial y el autodesarrollo de la mano con directivos y otros profesionales. Todos los profesionales utilizaban para el proceso de desarrollo de producción de las empresas y de autocontrol empresarial para medir el liderazgo, utilizaban las fórmulas de estos investigadores para generar mayor eficacia. ¿Cuál sería entonces la influencia de la programación neurolingüística en la educación? Hay varias áreas dentro de la educación. Por un lado, en la relación enseñanza-aprendizaje, en un contexto práctico y dirigido a resultados y a solucionar problemas de aprendizaje, aumento de la creatividad, aprendizaje de las matemáticas, aprendizaje de la física y de la química. Evidentemente, la programación neurolingüística es la que proporciona la mecánica cerebral para solucionar los conflictos y los problemas que se nos presentan al momento de la matemática, y de esta forma se pueden generar soluciones para enfrentar estas cuestiones lógicas. Por otro lado, en la mejora de las relaciones en el aula, solución de conflictos en el aula y mejora de la eficacia docente, entre otros. La comunicación del profesor y alumno se hace a través de la neurolingüística, porque este profesor tiene que adaptar el proceso de enseñanza a la edad que tiene el estudiante, bien sea adulto, joven o además también si es un niño. Evidentemente, la programación neurolingüística viene dada a todos los procesos de crecimiento, experiencia, procesos de enseñanza, aprendizaje, educación, relaciones interpersonales, incluso tiene que ver con el punto de vista emocional. Evidentemente, la programación neurolingüística tiene muchísimo que ver ante nosotros. En este momento, cuando escuchan la conversación y leen las láminas, están utilizando la programación neurolingüística, porque están utilizando el oído, están utilizando la vista y están interpretando a través de la mecánica cerebral toda la influencia de la información que yo estoy aportando. Bien, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy.